Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que reciban notificación siempre que se suba nuevo contenido y material a nuestro canal. Continuando con el estudio del Evangelio según San Juan, entramos desde la vez pasada, entramos al capítulo 4, que nos narra acerca del encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana. Y vamos a hacer lectura y a estudiar entre los versículos 20 al 30. Dice la palabra del Señor: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Esta mujer no se alcanza a imaginar la magnitud y prominencia de quien hablaba con ella, de Jesús, el Mesías. Ella trata de evadir la verdad de lo que nuestro Señor Jesús le dijo acerca de su condición de pecado y le trata de poner el velo de la religión. Dice la Escritura: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 24 y 25. La parte humana de Jesús se presenta delante de la mujer cuando le dice: dame de beber. Pero aquí se está presentando la parte de Dios en Jesucristo, la parte de el Dios eterno, porque Jesús 100% hombre y 100% Dios. Y entonces Jesús, que conoce a todo hombre, como acabamos de leer en Juan 2, 24 al 25, le ha revelado el pecado cuando él le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no, yo no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer:
me parece que tú eres profeta. Jesús a ella le descubre el pecado. Y ahí se demuestra que Jesús, 100% Dios. En el libro del profeta Daniel dice la palabra, hablando de Dios, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2:22. Jesús le revela a esta mujer su condición de pecado y entonces ella quiere evadir y le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces cuando ella le pone el tema de la religión, nuestro Señor Jesucristo no le evade, sino que también aprovecha ese momento para explicar a esta mujer que la tradición religiosa no sirve de nada para tener un encuentro real con Dios. Y Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Estaba hablando el mismo Mesías, el mismo Salvador le estaba hablando a esta mujer y allí podemos recordar cómo la ley y los profetas hablan preparando el camino al que había de venir, al Mesías. Y entonces Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, cuando llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el que habla contigo. Esta enseñanza yo la he titulado Un verdadero adorador. Y quiero hacer el énfasis de la enseñanza entre los versículos 23 y 24. Cuando Jesús le empieza a explicar a esta mujer lo que es una verdadera adoración y una relación en comunión íntima con Dios. Dice así la palabra, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer cómo se debe adorar al Dios eterno y poderoso. Pero cuando ella le sigue diciendo que no sabemos qué ha de venir,
el Mesías, llamado el Cristo, o sea, llamado el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y mire lo que Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Podemos imaginar cómo siente esta mujer cuando Jesús le dice: yo soy. Es increíble el poder de la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy. Recordemos que así se presenta a Dios el Altísimo allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando Moisés le dice a Dios el Padre, cuando fue comisionado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿y qué les diré a los hijos de Israel? Que quién me envió. Y el Señor le dice: así les dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Jesús nos comenta aquí el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 6, cuando iba Judas Iscariote con la multitud a apresar a nuestro Señor Jesucristo, que le entregó con un beso en la mejilla. Cuando preguntan ahí que Jesús estaba con sus discípulos, ¿dónde está Jesús? Él les pregunta, les dice: yo soy. Y dice la palabra que todos retrocedieron y cayeron a tierra, porque esa palabra tiene poder. Cuando esta mujer escuchó de Jesús que le dijo: yo soy, esa mujer sintió de todo. La palabra aquí no lo dice, pero no me imagino cómo llegó esa palabra directo al corazón de esta mujer. Y acerca de un verdadero adorador, que es el propósito de esta enseñanza, entre los versículos 23 y 24, cuando la mujer le dice a esta mujer samaritana y le explica cómo se debe adorar, entonces Dios le dice a Nicodemo, recordemos, qué se ha de hacer para entrar en el reino de los cielos. En el capítulo 3 nosotros lo leímos: nacer del agua y del espíritu. Ahora Jesús le está diciendo a esta mujer, a Nicodemo le está diciendo, el practicante de la religión judía monoteísta, cómo se debía hacer para entrar en el reino de los cielos. Porque sí, Nicodemo estaba siguiendo al Dios verdadero, pero estaba también cegado por una estructura religiosa de leyes y mandamientos. Esta mujer está escondiendo su pecado a través de una estructura religiosa sincretista. Los samaritanos, una mezcla de judíos con asirios. Después de que Asiria tomó el control de los territorios cuando venció al imperio babilónico, entró y una parte de los asirios se asentaron ahí, en este sector llamado Samaria, y entonces esos asirios se mezclaron con judíos, los que no fueron deportados, y entonces dieron origen a una raza mezclada, y los judíos puros rechazaron desde ese entonces a los samaritanos. Y entonces esos asirios
trajeron también sus costumbres y se hizo un sincretismo religioso, adorando a Dios, pero se iban también tras de las imágenes y los adoraban en los lugares altos. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, Jesús le dijo, créeme que la hora viene, versículo 21, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús le está diciendo a esta mujer que no es en los lugares altos donde se adora, es al Dios que está en lo alto, en los cielos de los cielos de los cielos, al que hay que adorar, no el que está en un cerro con una imagen. No, esta mujer era practicante de los cultos a los dioses en los cerros. Hacían peregrinaciones, cultos y holocaustos y sacrificios a dioses en los cerros, en lo alto. Desde la antigüedad se ha querido adorar a Dios haciendo imágenes. Recordemos en Egipto que se harían imágenes a los faraones. Recordemos que allá en el Éxodo Dios se aira cuando el pueblo de Israel se hace un becerro de oro y le adoran. Esto no es nuevo. Se ha venido de generación en generación. Y nosotros hemos escuchado y visto la adoración que se le hace a muchas imágenes en los cerros. La más conocida en Sudamérica es la adoración que se le rinde a el Cristo del Corcovado, allá en Río de Janeiro, en Brasil. Se le dice el Corcovado porque así se llama el cerro donde fue erigida esa figura, y el sitio donde se encuentra ese cerro allá en Río de Janeiro está a 709 metros de altura, bastante alto del nivel del mar. Y esa estatua que le erigieron allá a ese Cristo tiene 38 metros de altura, incluyendo el pedestal, y la gente va allá en romerías y en romerías y que a pedirle a Cristo. En Bogotá, Colombia, las romerías al Cerro del Monserrate, y en Colombia hay otros lugares donde va la gente en romería a esos lugares altos. Ya están las estatuas donde se le rinde adoración y piensan que le están adorando a Dios. Y desde esos tiempos antiguos, el salmista también se encuentra con esa situación de que la gente adoraba en los lugares altos, y el salmista dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie de resbaladero, ni se adormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículos del 1 al 3. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. El salmista sabía muy bien a quién y a cuál Dios se debía adorar. Y entonces Jesús le explica a esta mujer muy bien:
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorar a Dios en espíritu. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Una persona que reciba a Cristo como Señor y Salvador es una persona que queda bautizada por el Espíritu Santo, y ser bautizado por el Espíritu Santo es vivir una vida de arrepentimiento. Ya lo vimos cuando estudiamos bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y dice la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. ¿Qué está diciendo? Si un hombre, una persona es temeroso de Dios, vive en arrepentimiento, reconoce su debilidad delante de Dios, dice que y hace la voluntad de Dios, a ese escucha. Le está diciendo un hombre que recuperó la vista en un milagro que nuestro Señor le hace. Juan 9:31 de este evangelio que estamos estudiando. Y Jesús, hablando de la obra del Espíritu Santo en la persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, Jesús dijo: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. ¿Qué quiere decir eso? Es una vida de arrepentimiento. Estas dos citas nos afirman esto, que para adorar en espíritu es una vida de arrepentimiento. Y en verdad es adorar según la palabra de Dios. Porque cuando una persona, y aún cristiana, dice que va a orar a Dios, le saca, es como una lista de necesidades. Y empieza a pedir que por sus papás, que por sus hijos, que por su empleo, que por su negocio, que por su empresa, que por todo lo que hace, que por lo que necesita. Y le sacan una lista como a Dios, como si fuera a hacer una lista para ir al mercado, o una lista de útiles de estudio o de útiles de aseo. Necesito esto, necesito esto. No, 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 no. Esa no es la relación con Dios. La relación con Dios que le agrada al Señor es nosotros presentarnos delante de Él y decirle: Señor, yo no merezco ser tu hijo, no merezco la salvación que tú me has dado, mas por tu misericordia yo vengo delante de ti. Es humillarse ante la presencia del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:2. Pobres en espíritu es los que reconocen la necesidad de Dios en su corazón. También lo dijo el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Es arrepentimiento. Y verdad, ¿qué es verdad cuando Jesús le dice a esta mujer? Recordemos que la carta a los Romanos, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, versículo 17, nos dice acerca de qué es la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona está orando a Dios, debe estar escuchando la palabra. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la oración no es un monólogo, es un diálogo con Dios. Nosotros adoramos a Dios, bendecimos a Dios, reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, y Dios nos responde por medio de su palabra. Entonces,
Nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre orando por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús a esta mujer le está diciendo que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, con un espíritu de arrepentimiento, pero también con la palabra. Cuando una persona cristiana tiene una comunión con Dios en la oración, esa persona le da gracias a Dios, reconoce su necesidad, pide perdón por sus pecados y le dice al Padre: Padre, ahora háblame tú. Entonces, ¿dónde le va a hablar el Señor? A través de la palabra. Y esta persona, ¿qué debe hacer? Selecciona un libro de la Biblia guiado por el Espíritu Santo. Puede ser un evangelio, una de las cartas apostólicas, un libro del Antiguo Testamento. No sé Dios cómo pueda guiar a la persona por el Espíritu Santo a qué libro, en qué libro meditar. Entonces esa persona puede leer ese libro sistemáticamente en su devocional y entonces cada día va a estudiar la palabra y por el Espíritu Santo va a traer a su corazón, el Espíritu Santo por la palabra, lo que esa persona debe aprender por la palabra, y así va a orar al Padre. Porque una oración delante de Dios siempre debe ir acompañada de la palabra, ser ministrada por la palabra. Nosotros somos cristianos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces siempre, cuando la persona está en oración al Padre, esos tres elementos deben estar en la oración, deben estar contenidos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para adorar a Dios en espíritu y en verdad es con espíritu de arrepentimiento por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu, y en verdad es según la palabra. No hablar y hablar y hablar, porque hay oraciones que no nos llegan ni al techo, porque son oraciones todas personales, todas egoístas, y no es la oración que a Dios le agrada. A Dios le agrada un corazón contrito, humillado y que escuche la verdad. Entonces, ¿cómo usted va a leer la palabra? La palabra no se lee como leer un periódico. No, 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 no. O una revista, no. La palabra, siempre que un cristiano vaya a estudiar la palabra y a leer la palabra, la lee en voz alta. Sus cuerdas vocales son tomadas por el Espíritu Santo y empieza a salir la palabra de usted mismo y usted mismo la está escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces esa persona va interiorizando la palabra y según la palabra le abre a su corazón, empieza a orar y empieza a meditar en el Señor, y así va alimentando su vida espiritual. Orar, adorar a Dios en espíritu y en verdad es que Dios nos hable por su palabra, y según la palabra nosotros oramos al Padre, porque Dios es perfecto, Él es nuestro creador y Él conoce a perfección nuestra vida y sabe qué necesitamos cada día. Entonces cada día el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra y nosotros no debemos de dejar de aprender. Entre más nosotros queremos aprender de Dios, el más nos quiere enseñar porque Él es el mejor maestro. Amén. Entonces, adoradores en espíritu y en verdad son personas que se presentan contritas y humilladas delante de Dios y que quieren escuchar lo que Dios quiere hablar. Amén. Vamos a orar al Señor, y si alguna persona es la primera vez que escucha acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que tenga un corazón contrito y humillado, que reconozca sus pecados y faltas,
reconozca sus debilidades y ore así. Y puede repetir conmigo estas palabras: bendito Dios y Padre Celestial, yo reconozco la necesidad que tengo de ti y me humillo delante de tu presencia y vengo reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que Él ha perdonado mis pecados, faltas y debilidades al derramar su sangre en la cruz del Calvario, y que hoy yo le recibo para que mi nombre sea inscrito allí, en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Y te doy la honra y la alabanza, porque todo lo mereces en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para terminar esta enseñanza en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta enseñanza que traes hoy y por habernos enseñado y también recordado cómo debemos tener una adoración verdadera delante de tu presencia, Señor. Que nuestras oraciones siempre estén en esa coinonía especial contigo y que nosotros te hablemos y tú nos hables para edificación de cada una de nuestras vidas. Te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración desde ahora y por los siglos de los siglos. Damos toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta pronto.